astrónomo y matemático francés de nombre Pierre-Simon Laplace, es quien propuso esta metodología basada en los trabajos que hacía él con relación a la mecánica celeste, que era el movimiento de los planetas alrededor del Sol, y también de la teoría de probabilidades al que se le atribuye sus inicios, y esa definición que conocemos de probabilidad. Y cuando tenemos un evento, dice la probabilidad de que un evento ocurra es el número de veces que el caso puede ocurrir entre el número total de posibilidades. Por ejemplo, cuando tú lanzas un dado y te preguntan qué probabilidad hay que al lanzar un dado, el número que quede marcado hacia arriba sea un número par. Y dices, el dado tiene 6 caras, hay 6 posibilidades de que el dado caiga. Pero de las 6 caras, 3 marcan un número par, que son 2, 4 y 6. Hay 3 posibles resultados pares de 6 posibles resultados en que puede caer el dado. Entonces la probabilidad sería 3/6. Él fue el que empezó con esa teoría de la probabilidad, la formaliza, y pues obviamente también meten ahí integrales y cosas de ese tipo en la probabilidad. Y a este personaje se le ocurrió inventar lo que son las transformadas, que en este caso lleva su nombre, transformada de Laplace. Quiero mencionar que existen muchas transformadas. Hay transformadas de Fourier, transformadas Hankel, transformadas de Mellin, entre otras. Incluso uno puede inventar su propia transformada bajo ciertos criterios. En este contexto, la transformada de Laplace resulta útil para estudiar algunos fenómenos del mundo real, como son la teoría de vibraciones mecánicas, circuitos eléctricos, resistencia de materiales, ¿sí? Las mismas ecuaciones lineales que hemos estado abordando, pero como un sistema, es decir, un conjunto de n ecuaciones con n variables, ya no una ecuación, sino un conjunto de ecuaciones. Ecuaciones integrales, así como hay ecuaciones diferenciales, hay ecuaciones integrales. Hay ecuaciones íntegro-diferenciales que combinan integrales con derivadas, ¿sí? Con derivadas parciales, para estudiar la conductividad de calor, ¿sí? Las líneas de transmisión, entre otros fenómenos. Entonces, es útil, y aquí enumero algunos fenómenos que pueden ser estudiados utilizando la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de una función es otra función que se obtiene mediante una integral impropia especificada en un nuevo parámetro, ¿sí? Las integrales impropias son de dos clases. Una de ellas son las que tienen límites infinitos, que pueden ir de menos infinito a más infinito, o de menos infinito hasta un número a, o de un número a hasta un número infinito. O la segunda clase son aquellas que se indeterminan en los extremos de un intervalo, es decir, que tienen asíntotas en los extremos del intervalo. En este caso, una transformada, en general, una transformada basada en una integral, es cualquier transformada que aplica sobre una función esta fórmula. Con la letra T represento una transformada y entre llaves la función que quiero transformar. Y es una integral impropia de la función f, esta que tengo aquí, multiplicada por una función muy especial que se propone en cada uno de los tipos de transformadas, ahí la llamo K, evaluada en u, t, donde u es un parámetro muy específico de cada transformada, haciendo que la función f se convierta en otra función f mayúscula, pero ahora ya no de la misma variable t, sino de un parámetro diferente, que en este caso lo llamo u. Eso significa que una transformación es convertir una función en otra función.
cambiándole la variable independiente. A la función que quiero transformar le llamo función de entrada. Y a la función que obtengo transformada le llamo la función de salida. Como entrada vamos a tener f de t y como salida f de u. ¿Sí? A esa función k que utilizo para construir la transformación se le conoce como el núcleo de la transformación, también conocido como kernel, que es un vocablo alemán que significa lo mismo, núcleo, ¿sí? Para transformar la función. La transformada de Laplace es una de estas posibilidades para transformar funciones. Y esa transformada de Laplace se le puede aplicar a un conjunto de funciones, no a cualquier función, que cumpla ciertas condiciones que voy a especificar más al rato, más adelante. No cualquier función tiene transformada de Laplace. Solo algunas y muy pocas funciones poseen la propiedad de tener una transformada de Laplace. ¿Sí? De aquí en adelante, para hablar de transformada de Laplace, vamos a tener que definir un intervalo en los reales donde la integral quedaría definida. Ese intervalo va a ser el conjunto de los números no negativos. La transformada de Laplace está definida para los números no negativos. Aunque existe una segunda forma de hablar de una transformada de Laplace que se llama transformada bilateral de Laplace, esa no la vamos a estudiar nosotros. En ese caso, la transformada bilateral se extiende de menos infinito a más infinito, pero esa no forma parte del estudio que nos demanda este curso. ¿Sí? Y para no entrar mucho en detallitos así muy técnicos, vamos a dar la definición de una transformada. ¿Sí? Dada una función f que pertenezca a ese conjunto especial de funciones que tienen transformadas, y para darles un adelanto, ¿quiénes son las funciones que se pueden transformar? ¿Se acuerdan que hace unas clases les mostré una tabla con 12 funciones que utilizaba para construir una integral particular por el método de coeficientes indeterminados? Que era una constante, un polinomio lineal, uno cuadrático, uno cúbico, una trigonométrica, una exponencial y luego productos entre ellas. Esa tabla define este conjunto de funciones y las combinaciones que entre ellas se puedan dar. ¿Sí? Y algunas otras más que vamos a ir conociendo a medida que vayamos avanzando con el curso. Entonces, dada una función que tenga transformada y que esté definida para los números no negativos, y un detalle, en este curso voy a cambiar la variable independiente, que venía manejando como x, por la variable t, porque normalmente la transformada de Laplace se utiliza para estudiar problemas donde la variable independiente sea el tiempo. Por eso utilizamos la letra t y por eso escogemos un intervalo positivo, porque los fenómenos en el tiempo se estudian desde un momento inicial hacia adelante, es decir, hacia el futuro. Por eso el tiempo es mayor que 0. Y llamamos transformada de Laplace de la función f a otra función que se va a llamar f mayúscula y que va a quedar definida por este concepto. Esa función f mayúscula va a tener como parámetro a la letra s, la cual vamos a decir que corresponde al dominio de Laplace y se define como esta integral impropia. La integral de 0 a infinito, de 0 a infinito, de la función que quiero transformar
multiplicada por el núcleo, y el núcleo va a ser e a la menos st, la función exponencial elevado a la menos st diferencial de t. Si esta integral converge, porque es una integral impropia, si la integral converge, lo que resulte se llama transformada de Laplace. Esa, de acuerdo a la definición de integral impropia, la puedo cambiar por el límite cuando b tiende a infinito, de una integral de 0 a b de f de t por e a la menos st. Esta es la definición de transformada. Es importante mencionarles que esa variable s, de la que se habla en el dominio de Laplace, es una variable que pertenece al conjunto de los números complejos. Esa s es de la forma a más bi, es un número de variable compleja. No nos interesa ahorita meternos en eso, porque no lo vamos a ocupar como tal, pero la variable s pertenece al campo de los números complejos. ¿Sí? Para representar ese límite, o sea, esta integral de 0 a infinito de la función que quiero transformar multiplicada por la exponencial de menos s por t diferencial de t, ¿sí? Que cuando la integre, todo lo que tiene t se va a cambiar por 0 infinito, quedando solamente la variable s y una función f transformada, suele representarse con este símbolo. Esta letra L, con esa forma medio rara, se lee transformada de Laplace, y entre llaves se dice la función que se quiere transformar. A este símbolo lo conocemos como el operador transformada de Laplace. Y representa a esta integral. ¿Sí? De aquí en adelante, cuando vean esto, significa que estoy hablando de la transformada de Laplace. Asimismo, hay un símbolo así que se llama transformada de Fourier. La transformada de Fourier se parece a esa que están viendo ahí, pero tiene un núcleo diferente, y también a veces trabajamos con intervalos diferentes. ¿Sí? Y hay transformada seno de Fourier y hay transformada coseno de Fourier. Pero nosotros en este curso no tocamos ese tema. ¿Sí? Así que, por ejemplo, cuando tengan una transformada de una función f de t, la transformada va a ser una f de s. Y la transformada de g de t va a ser una g mayúscula de s. De y de t, una y mayúscula de s. De x de t, una x mayúscula de s. Esta es la forma de representar transformadas de Laplace simbólicamente. ¿Sí? Cosas importantes a considerar. ¿Sí? Para poder entender lo que es una transformada de Laplace, debo reconocer algunos límites. ¿Me dicen si están viendo el editor de ecuaciones? Sí, se ve. Ok. Miren, una función como esta, una exponencial, donde el exponente sea menos un número, menos un número cualquiera, multiplicado por t, menos 2t, menos 4t, menos 5t, tiene esta propiedad, ¿sí? Si el número a es
positivo, solo el número A. ¿Sí? El signo es aparte. Si yo saco el límite cuando la variable t tiende a infinito, ¿sí? Si t tiende a infinito y le sacamos el límite a esta función que dice menos a por t, este límite va a existir y va a valer 0. Esta función se va haciendo cada vez más y más y más próxima a 0 conforme el parámetro t se haga más y más y más grande. Y a esto le llamamos existencia del límite. Por el contrario, si tuviéramos esta expresión, pero aquí tuviésemos positivo, en lugar de menos at tuviéramos at con a mayor que 0, esta función va a estar creciendo y creciendo conforme t se haga más y más grande. Por lo tanto, este límite va a diverger, no va a existir. A mí me interesa entender esto. Visto geométricamente, cuando tú dibujas una función que sea una exponencial y le pones un signo negativo a un número como el 4 y lo multiplicas por una variable cualquiera, ahí tengo ya la menos 4t, a vale 4. A medida que la variable t se haga más y más grande, la gráfica se hace más y más pequeña, miren. A medida que nosotros nos vamos moviendo hacia la derecha, la altura de la función va decreciendo, 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 va tendiendo a 0. Nunca va a valer 0, siempre va a haber una pequeña distancia entre el eje X y la curva. Pero si cada vez se hace más pequeña y se va aproximando al 0, entonces el límite significa que la función se acerca, la combinación del signo igual y la palabra límite se entiende como se aproxima a 0 cuando la variable se hace más y más y más grande. Y esto, si lo entiendo, una transformada la voy a poder encontrar y tengo que tener mucho cuidado con esto. Esta es la clave. Que el coeficiente de la t sea positivo. ¿Sí? Si la a es positiva, menos a es negativa. Porque si la a es negativa, menos a sería positiva. Cambiaría el signo. Si tengo presente esto, entonces transformar una función sería lo mismo que resolver la integral de 0 a infinito de la función multiplicada por el núcleo de Laplace, que es e a la menos st. Esta función jamás vale 0. Se acerca a 0, pero no vale 0. Por lo tanto, si multiplica a esta función, nunca la va a anular. ¿Sí? Con esta fórmula, como definición, y que muchas veces, para hacerla más entendible, a la integral, como se vio en integrales impropias en cálculo integral, le cambio el infinito por b, y aquí le pongo un límite. Le pongo un límite. ¿Dónde dejé mi límite?
cuando la variable b tiende a infinito. Esto es lo mismo que esto para cuestiones técnicas. Permítame un segundo, déjame ir por un vaso de agua porque me agarró la tos. Entonces les decía, si yo puedo resolver una integral para una función f con este concepto, lo que resulte va a depender solo de la variable s. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo 1. Calcular. Vamos a pedir una transformada. Vamos a agarrar una función. ¿Sí? Voy a agarrar la función t. Vamos a comenzar con la función t. F de t vale t. Una línea recta donde la t y la f de t valen lo mismo. Aquí me estoy refiriendo a la función f de t igual a t. ¿Sí? Esta es la función que quiero transformar. Entonces, usando la definición de transformada de Laplace, ¿sí? Usando la definición de transformada de Laplace, agarro esta y digo, quiero transformar a t, ¿ok? Según tu dominio del concepto de límite, puedes usar esto o puedes usar esto. Voy a hacer un ejemplo de cada uno para que ustedes se ubiquen y qué se les hace más fácil entender. Voy a hacer primeramente con el límite con esto, ¿sí? Entonces simplemente copio y reemplazo la función por el ejemplo que quiero, que es t. ¿Sí? Necesito resolver esta integral. P por e a la menos st diferencial de t. Es una integral que se hace por partes, ¿sí? El límite no lo puedo resolver todavía hasta que haya calculado la integral que va a ser evaluada de 0 hasta b. Esta integral se hace por partes. ¿Les enseñaron cuando hicieron integración por partes el método tabular para integración por partes? A mí sí, profe. ¿Y los demás? También era el que ponemos en una las derivadas y en otra las integrales. Ajá. Si tú quieres integrar a t por e a la menos st diferencial de t, puedes proceder de la siguiente forma. Haces una tablita. Se derivaría t, ¿no? Aquí pones t y la derivas hasta que la haces 0. La derivada de t vale 1 y la de 1 vale 0. Y en la segunda columna pones la otra función que es menos st. Esta la integras y esta la derivas. La integral de menos e a la menos st es menos 1 sobre s por e a la menos st. Y la segunda vez la vuelves a integrar hasta que emparejes la tabla. La derivada, la integral de menos 1 sobre s por e a la menos st es 1 sobre s cuadrada por e a la menos st. La primera columna se deriva y la otra se integra. Y luego pones signos alternados, más, menos, más, y multiplicas así. Por lo tanto, esta integral te va a quedar menos t sobre s
por E a la menos ST menos 1 sobre S cuadrada por E a la menos ST. Multiplicas estos dos y multiplicas estos dos con todo y signo. ¿Sí? El método del calcetín. Vean que tengo un par de calcetines ahí dibujados. ¿Ya lo recordaste, Jorge Jiménez? Entonces, regresando aquí, esta integral por partes quedaría menos t sobre s por e a la menos st menos 1 sobre s cuadrada por e a la menos st. Esto es el valor de la integración por partes, ¿sí? Y la vamos a evaluar en B. Todo esto se va a evaluar en B. Por lo tanto, la metemos entre paréntesis. Y la T la cambio por B. Donde haya una T, sustituimos una B. Y luego le restamos la misma función, pero donde haya una T, reemplazamos el límite inferior que vale 0. ¿Sí? Aquí, en el exponente, la T se cambia por 0. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Hasta ahorita no, profe. Entonces, aquí me va a quedar un límite y voy a tratar de simplificar lo más que pueda lo que está dentro. Esto que tiene B, ¿sí? Se va a quedar como está. Así como lo ven, así lo voy a dejar. ¿Sí? No le puedo hacer nada de simplificación. Aquí sí. Esto que está multiplicado por 0, se hace 0, ¿no? Y esto que está e a la 0, esto vale 1. E elevado a la 0 es 1. 1 por menos 1 sobre s cuadrada me da menos 1 sobre s cuadrada. Por menos me va a dar más 1 sobre s cuadrada. Ya simplifiqué la sustitución de los límites de integración. Esto vale 1 porque es la exponencial de 0. Y fíjense bien, algo importantísimo que tienes que descubrirle aquí. ¿Sí? Según esto que yo decía acá, si el parámetro es positivo, el límite en el infinito del exponencial de menos a por el parámetro se aproxima a 0. Y entonces, aquí tengo eso. Si b tiende a infinito, que es lo que está afirmando el límite, entonces el exponencial de menos b por s, que es lo que tienes aquí arriba, el orden de los factores no altera el producto, tiende a 0 siempre que el parámetro s lo escojamos positivo. Si el parámetro s es positivo, esto se aproxima a 0.
¿Sí? Y me quedaría, al evaluar el límite, me quedaría B entre S, que es este, multiplicado por 0, menos 1 entre S cuadrada, que es este, multiplicado por 0, más 1 entre S cuadrada. Aquí no le afecto nada porque como no tiene B, esto es una constante. Y esto se cancela porque es una multiplicación por 0. Y me queda que la transformada es esta función. ¿Sí? Esta es la interpretación del límite. Esto lo hago y lo voy a hacer siempre para que esta función se anule y el límite converja y la integral converja. Y entonces aparece una formulita que dice, la transformada de t vale, y esto es una fórmula universal, no hay otro ejemplo, vale 1 sobre s cuadrada, ¿sí? Siempre que la s sea mayor que ¿cuánto? Que 0. ¿Sí? Y esta va a ser una fórmula. La transformada de t vale 1 sobre s cuadrada. Todo va a radicar en buscar que esta exponencial tienda a 0, escogiendo un intervalo de convergencia para el parámetro. Preguntas, hijos. Cabe mencionar, por si están angustiándose, que las transformadas no se calculan así. Hay fórmulas directas. Así como las derivadas hay fórmulas directas. Y no se hacen todas por regla de los 4 pasos. Las transformadas tampoco. Salvo casos muy especiales. Por ejemplo, calcular, supongamos que me preguntan por otro problema, y me dicen, transforma la exponencial de 4t. Calcula la transformada de e a la 4t. La función es la exponencial de 4t. Esta es la que quiero transformar. Entonces, tendríamos lo siguiente. La transformada de la exponencial de 4t, según la definición, ¿sí? Y voy a utilizar ahora esta otra. Puedo hacer lo mismo que hice aquí, el mismo límite, el mismo razonamiento, ¿sí? Voy a utilizar la integral directa. Es exactamente lo mismo. Es la integral de 0 a infinito, pero la función la voy a sustituir por la función que me están dando, e a la 4t. El núcleo de la transformada siempre es el mismo. Este es la huella digital de que se trata de una transformada de Laplace. Esta integral la puedo simplificar porque como las dos funciones, el núcleo, que está en azul, y la función f, tienen la misma base, si yo multiplico dos cantidades de la misma base, los exponentes, ¿qué?
¿Los exponentes qué, muchachos? ¿Se multiplican? Se suman. Cuando dos cantidades de la misma base se multiplican, los exponentes se suman. Si se dividen, se restan. Y si se elevan a una potencia, se multiplican. ¿A qué primaria fueron, chicos? Ahí está simplificado el integrando. Todavía lo puedo simplificar más, porque aquí, en esta expresión, el exponente tiene un factor común. ¿Cuál es el factor común de ese exponente? La T. La T. Entonces quedaría, y aquí es importante que vean, la T es el factor común. Entonces, debo de poner algo que quede dentro del paréntesis. ¿Quién quedaría dentro del paréntesis si factorizamos la T? 4 menos S. 4 menos S. ¿Sí? 4 menos S. Pero en la teoría, me conviene que siempre haya un signo negativo antes del coeficiente de la T. Este signo menos, voy a procurar que siempre se quede indicado. Entonces, si afuera del paréntesis pongo un signo menos, díganme qué pongo adentro del paréntesis. Menos 4 más. O S menos 4. S menos 4, así está mejor. S menos 4. Eso voy a procurar siempre. Que quede un signo afuera, que este sea el parámetro, ¿sí? Y entonces integramos. Esa integral es muy sencilla, vale menos 1 entre S menos 4 por E elevado a la menos, entre paréntesis, S menos 4 por T diferencial de T. Que si no saben por qué, pues nomás acuérdense de esta fórmula. Hay una integral que dice, la integral de un exponencial elevado a la A por U de U vale 1 sobre A por E a la U. En tu caso, en el caso de este problema, esto con todo y signo, sin tomar la T, es el valor del A. Por eso aparece 1 entre A. ¿Sí? 1 entre menos S menos 4. El signo lo saco de la fracción, lo pongo a la mitad y ahí tengo. ¿Sí? Ya no lleva el diferencial. Esto ya no. Y esta integral deberá de ser evaluada en el intervalo de 0 a infinito. Me voy a cambiar de renglón. Y escribiríamos así. Voy a evaluar en la integral, voy a cambiar la T por el límite superior que es infinito. Y voy a restarle la misma función, pero la T la voy a cambiar por 0. Es la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Y entonces, en donde pongamos el infinito, tengo que pensar así. ¿Cómo le hago para que esto se tienda a 0? ¿Cómo le hago para que el exponencial tienda a 0? ¿Qué condición se debe de cumplir aquí para que este exponencial tienda a 0? Que su exponente sea infinito. No. Acá lo tenemos arriba. Para que tienda a 0,
tiene que cumplirse esta condición. ¿Cómo la visualizas aquí? ¿Quién hace el papel de la A? La T. No tengo T ahí. No hay una T ahí. Bueno, entonces sería el infinito. No, La S. no. A S menos 4. S menos 4. Vean, hijos, comparen. Comparen cosita por cosita. Tienen E, un signo menos, luego una cantidad y luego la T. Y comparan acá. Tienen E, un signo menos, luego una cantidad y luego el infinito. ¿Sí? Entonces, esto es en lo que me debo de fijar. Este es el punto de interés. ¿Sí? Y aquí diríamos que si S menos 4 es mayor que 0, si S menos 4 es mayor que 0, entonces esta cantidad es el exponencial, tiene que tender a 0. Esta es la condición que necesito yo. ¿Sí? Si S menos 4 es mayor que 0, la exponencial tiende a 0. Y si tiende a 0, esto se anula, porque esto está multiplicando. Ahora, este producto vale 0. Y a la 0 es 1. El exponencial de 0 es 1. ¿Qué me queda? ¿1 sobre S menos 4? 1 sobre S menos 4. ¿Cuál fue la condición? Siempre que S menos 4 sea mayor a 0. Sí, efectivamente, siempre que S menos 4 sea mayor que 0. Ahora, ¿esta desigualdad la puedes resolver? Como te enseñaron en cálculo diferencial, a resolver esa pequeña desigualdad. Resolver es dejar sola la variable. Entonces S valdría 4. No, no puede valer 4. S mayor que 4. S S mayor que mayor que 4. 4. Fíjense bien. Si S es mayor que 4, esto es positivo. Y positivo arriba y positivo abajo, esto me va a dar positivo. La transformada de Laplace siempre tiene que ser positiva. Si tú dibujas una transformada, siempre tiene que quedar su gráfica en el primer cuadrante. ¿Sí? Voy a mostrar esa situación. ¿Sí? Esta es la función que estoy queriendo transformar. Esta es la función que quiero transformar, E a la 4t. La transformada de Laplace, la F mayúscula de S, que es la que acabo de encontrar, como 1 entre S menos 4, para valores mayores que 4, me estaría refiriendo a la región que queda en el color azul. Y vean que la curva de la gráfica está en el primer cuadrante, ¿sí? Y se vuelve asintótica con el valor de 4 y con el eje de las X. Todas las transformadas de Laplace tienen esa propiedad. Tienen una asíntota con el eje de las X
y una asíntota vertical. ¿Sí? Y esto se va a convertir en una fórmula. La transformada de una exponencial de un número a 3, 4, 5, 2, 1, 1 medio, 8 por t. Por estar viendo el chat, un segundo. Va a valer 1 entre s menos a siempre que s sea mayor que ¿quién? Claro. Sea. Y esta va a ser una fórmula también de transformadas. Déjenme leer el chat. Salvador dice no, de 0 a 4 menos s, s menos 4, s. Ok, gracias, chat. Gracias, Salvador. Correcto, pues respuesta. Siempre que s sea mayor que a, y esa será una fórmula. No, está muy bien, Salvador. Lo que pasa es que no, a veces no alcanzo a leer los mensajes. Está bien, sigue tú participando, yo te leo aquí. Ya dejé abierto tu chat para estar leyendo. Y se volverá en una fórmula de transformación. Me voy a aprender esta fórmula y ya no tengo que andar haciendo esto. ¿Cuántas fórmulas me tengo que aprender? La grandísima cantidad de 7 fórmulas. ¿Sí? Pero hay veces que no salen todas con una fórmula. Por ejemplo, supongamos que tengo una función y esa función se da por partes. Por ejemplo, te dicen, esta función vale, se me ocurre pensar, vale 5 y la variable t se define de 0 a 3. Y vale 0 y la variable t es mayor que 3. ¿Sí? Esta es una función dada por tramos, por trozos. Una gráfica de una función de ese tipo, dibujada en un sistema de coordenadas rectangulares, para valores de la variable t de 0 a infinito, que es el dominio de trabajo, siempre dibujamos en el primer cuadrante, ¿sí? O en la dirección positiva del eje horizontal. De 0 a 3, la función vale 1. Esa es la gráfica de la función. Pero a partir de 3 vale 0. Es una función discontinua con un pequeño saltito de una unidad. A una función como esta la llamamos función escalón. Tiene un escalón aquí, miren. ¿Sí? La conocemos como una función escalón. Ese tipo de funciones las encontramos muy, muy a menudo en el mundo real. Les voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez fueron de traviesos a alguna casa y tocaron el timbre y echaron a correr? ¿Alguna vez han pasado por una casa, tocan el timbre y echan a correr? No, como cree, profe, eso no se hace. Ustedes no tuvieron infancia, hombre, qué va. No, Sí, sí. profe, sí les Era lo divertido cuando salías de la secundaria y pasabas por una casa y le tocabas y salía la viejita corriendo y tú echabas a correr y te gritaba de cosas. Y tú, ¡ah! Cuando uno está chico hace eso. Ya cuando uno está grande dice, oye, qué mala onda, ¿no? Bueno, ese era un
detallito. Tocas el timbre. Cuando tú presionas el timbre, lo mantienes presionado un tiempo pequeño. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Y lo sueltas y el timbre se apaga. En esos 3 segundos o en esos fracción de segundo que presionas el timbre y lo sueltas, fluye una corriente eléctrica y se activa una señal que puede ser una luz, un sonido, una alarma. Y la alarma puede quedar sonando por más tiempo que lo que tú presionas, porque se induce una corriente eléctrica en el circuito. Durante el tiempo que tú presionas, fluye carga eléctrica que se almacena en un capacitor y esa carga seguirá funcionando en el circuito todavía después de que lo apagas. ¿Sí? Y entonces tendrás una respuesta quizá por más tiempo que el que tardaste presionando el circuito. Pues la transformada de Laplace permite abordar ese tipo de problemas que no podríamos abordar con la técnica que manejamos en la unidad pasada. Entonces, si yo quiero integrar esto, bajo la definición de transformada de Laplace, diría, la transformada de f de t es igual a la integral de 0 a infinito de f de t por e a la menos st, esa es la definición diferencial de t. Pero el dominio que estoy dando dice de 0 a 3 y luego mayores que 3. Pues este dominio va de 0 hasta infinito. De 0 hasta infinito. Y está dado en dos partes. 1, 2. Quiere decir que esta integral la puedo cambiar por una suma de dos integrales. Una que vaya de 0 a 3 y otra que vaya de 3 a infinito. En la de 0 a 3, la función vale 5. En la de 3 a infinito, la función vale ¿cuánto? Cero. El 5 de 0 a 3. El 0 de 3 a infinito. Y esta integral, como el 0 se puede sacar de la integral, lo que valga esta integral multiplicada por 0, se va a hacer 0. Y qué bueno que se cancela porque no la tengo que calcular. Y me va a quedar la otra integral que, si saco al 5, por ser una constante, multiplicaría a la integral de e a la menos st, que vale menos 1 sobre s por e a la menos st. Y esta integral se va a evaluar de 0 a ¿dónde? Participando. A 3. A 3. Perfecto. ¿Eres Bere o quién eres? Lupita. Brenda. Brenda, perdón, hija. Brenda. Que me lo aprenda. Vamos a sustituir los límites y me va a quedar menos 5 por 1 sobre s sería 5 sobre s. Exponencial. Y en el lugar de la t ponemos el 3 y quedaría menos s por 3, menos 3s. Y luego vamos a restar algo que es negativo, se va a volver positivo, y va a ser menos 5 por menos 1 sobre s me da 5 sobre s. Y vamos a poner e elevado a la 0, pero e elevado a la 0 vale 1, porque la t la voy a cambiar por 0.
Y aquí me va a quedar E a la 0. Y 1 no lo escribo y entonces se acabó. Y esta es la transformada de la función. Esta función es la transformada de esta función. Y me creerán que si este fuera el problema del timbre, aquí está codificada la señal de salida del timbre. Si es música, sonido, luz, alarma, lo que haya en el timbre codificado en el circuito que diseña el timbre, porque es un circuito eléctrico, ahí va a quedar codificada la señal. Y va a existir otro concepto que se llama antitransformada de Laplace, que va a regresar esta función del dominio de Laplace, que es el parámetro S, de nuevo al dominio del tiempo. Y el regreso de esta función no va a ser esta. Va a ser la señal de salida de la ecuación diferencial, que es la solución. Cuando se regrese esta función con una antitransformada que vamos a ver más tarde, lo que traemos es la solución de la ecuación diferencial. Esa es la magia que tiene esto. Para no hacerles muy cansado el trabajo de las transformadas, regresamos al material que estamos leyendo. ¿Sí? Y aquí viene un ejemplo que ya resolví como de una exponencial. Y hay un ejemplo un poquito más complejo, que es la transformada del seno. La transformada del seno, pues es la misma definición que tenemos de transformación, nada más que la integral, pues es un poco más laboriosa. Ahí la pueden estudiar en su nota de clase. Esto lo tienen en Schoology. ¿Sí? Y lo mismo, si S mayor que 0, entonces el límite tiende a 0, se simplifica. Y llegamos a esta formulita. La transformada del seno de KT es K sobre S cuadrada más K cuadrada. Y es única, es universal. Aquí tengo otro ejemplo con una función por tramos, ya están resueltos para que los estudien. Y llegamos a lo que me interesa. 7 fórmulas. Hay 7 fórmulas básicas para una transformada de Laplace. Que son, número 1, la transformada de 1 vale 1 sobre S. ¿Sí? La transformada de una constante 1 vale 1 sobre S siempre que la S sea mayor que 0. La transformada de T a la N, T cuadrada, T cúbica, T cuarta, T quinta, T sexta, solo si la N es un entero positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Transformada de T a la N se puede demostrar que vale N factorial. ¿Ven más grande la letra ahorita? ¿Siguen ahí? Sí, profe. La transformada de T a la N vale N factorial sobre S a la N más 1. ¿Sí? Y la que demostré ahorita, la transformada de E a la A por T vale 1 entre S menos A, siempre que la S sea mayor que A. Esas 3 primeras formulitas, ¿cómo se usan? Quiero que las vean por unos 30 segundos, que las observen y las graben, las metan en su memoria y le dan un jalón de oreja a la oreja izquierda para que se guarde en memoria. Es un grabar como nunca se me debe de olvidar. ¿Ya las memorizaron?
Y vamos a ver cómo funcionan. Les decía, si son funciones elementales, no voy a estar haciendo las integrales y todo este show. Va a haber fórmulas. Si las funciones son por tramos, una opción sí va a ser hacer la integral. La otra opción va a ser utilizar unos teoremas que voy a presentar en clases posteriores. Entonces, voy a agarrar como actividad lo siguiente. Usando las fórmulas básicas de la transformada de Laplace, hallar la transformada indicada. Y esto sale directo, no hay mucho que pensar. Por ejemplo, voy a hacer preguntas dirigidas. Cuando les pregunte, cuando los mencione, por amistad, por respeto, por lo que quieran, prenden su micrófono y me contestan. Manuel Azael, Miranda, Aquí, profe. ¿cuánto vale la transformada de 1? ¿Uno sobre eso? 1 sobre eso. Esa te la di ahorita aquí. Aquí está. ¿Sí? La transformada de 1 vale 1 sobre eso. Bueno. La transformación es una operación lineal. La transformada es una operación lineal. Yo recuerdo que alguna vez me dijeron así. Si tú tienes una derivada, si vas a derivar con respecto de alguna variable, una constante por una función más otra constante por otra función, puedes sacar a la constante y derivar la función. Separar con el mismo signo la otra constante por la derivada de la otra función. Y a eso le dijeron. La derivada es una transformación lineal que saca constantes y separa sumas y restas. Si una operación puede sacar a las constantes y separar sumas y restas, se dice que es una operación lineal. La integral tiene la misma propiedad, ¿sí? Si tú integras una constante por una función más otra constante por otra función, tú puedes escribir esto como la constante por la integral de la función f más la otra constante por la integral de la segunda función. Esto lo hacemos a menudo, ¿sí? Pues como la transformada de Laplace es una integral, la transformada hereda esta propiedad y tendríamos que la transformada de una constante por una función más otra constante por otra función es igual a la constante por la transformada de la primera función. Más o menos según el signo, porque lo único que puede separar es sumas y restas. La otra constante por la transformada de g de t. A esta propiedad le llamamos propiedad lineal, ¿sí? O propiedad de linealidad. El todo es la suma
de las partes. ¿Sí? Cosa que no va a pasar con los productos y con las divisiones. Ninguno de estos tres operadores, ni la derivada, ni la integral, ni la transformada, puede hacer esto con multiplicaciones o con divisiones. Recuerden que la integral de un producto no es la integral de una por la integral de la otra. La integral de un producto se llama integración por partes y dice u por b menos integral de b de u. ¿Qué cosa le va a doler a la integral y qué le va a doler a la transformada? Las multiplicaciones, y ahí está el problema. Cuando hay multiplicaciones entre las funciones, no puedo aplicar las reglas básicas. Solo para términos simples como los que tengo aquí entre llaves y que se estén sumando y restando. Entonces, esto lo puedo usar como un argumento para decir, por ejemplo, ¿cuánto vale la transformada de 4t? ¿Sí lo captaron? ¿Sí? Y hace rato les di la transformada de t. ¿Se acuerdan? Fue el primer ejemplo. La transformada de t dijimos que valía 1 sobre s cuadrada. Ya la conoces. Marvin López Bucio. Profe, aquí estoy. Correcto, hijo. ¿Cuánto valdrá la transformada de 4t? Permítame porque sí me perdí poquito. ¿Esto lo entendiste, Marvin? No, ahí me perdí poquito. Ok. ¿En qué estabas pensando? ¿O qué estabas viendo? ¿O qué estás haciendo? ¿Tienes el teléfono en la mano ahí? No, estoy apuntando, pero me perdí un poquito la explicación ahí. ¿Alguien sí lo entendió? ¿Que me confirme? Sería 4 sobre S cuadrada. Sí, correcto. Miren, Marvin, lo que significa esto es que el 4 lo puedes sacar, porque es una constante, y transformas a la t. Lo que nunca puedes sacar del paréntesis es la variable. Las constantes que estén multiplicándose. ¿Y cuánto vale la transformada de t? La hicimos hace rato. Vale 1 sobre s cuadrada, por eso se las mostré ahorita. Y si tú simplificas esto, como dice su compañero, te daría 4 sobre s cuadrada. ¿Sí? Y esta es la transformada de 4t. Ok, sí, gracias, profe. Ahora, si la variable está elevada a una potencia, por ejemplo 3, hay una fórmula que pusimos ahorita de las 7 que están ahí, que dice transformada de t a la n. Geraldine Ríos, buenas tardes, Geraldine. Geraldine, Buenas tardes, profe. ¿cómo está, señorita? Qué gusto saludarla. Bien. Ok. Recuerda la fórmula de la transformada de t a la n. ¿Cuánto vale? Es n factorial sobre s de n más 1 A la n más 1. a la n más 1. ¿Cuánto vale n aquí? 3 3. Entonces, la transformada sería igual a ¿qué? al factorial de 3 sobre, Al factorial de 3 sobre sobre s de 3 más 1 s a la a la 3 más 1. 3 más 1. Bueno, ahorita está bien que lo digamos así. Más tarde, necesito que esto lo hagas mentalmente. 3 factorial, 3 por 2 por 1.
Deje prendido su micrófono mientras estamos platicando. Ah, sí, sí, es 6. 6. Y abajo, Es S elevado a la 4. S a la 4. S a la 4. Muy bien. Así es como vamos a trabajar. Gracias. Por ejemplo, si quiero la transformada de t a la 5. Luis Ángel. Suertudo. Luis Ángel, prenda su micrófono. Si me oigo, profe, es que escucha medio mal mi micro. O si me oigo bien. ¿Cuánto vale esta transformada? Transformada de t a la 5. Ah, es 5. Bueno, lo vamos a hacer como la que hizo ahorita, ¿no? Va a ser 5 factorial. Que se me oye medio fue mi micro. De 5 más 1. A la S más 1 sería 5 más 1. ¿Cuánto vale 5 factorial? Va. Ok. 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Las calculadoras tienen una tecla que calcula el factorial de un número entero. ¿Sí? Entonces la transformada de t a la 5 es 120 sobre s sexta. No me gustaría haberla hecho por la definición, porque tendría que haber integrado e a la menos st por t quinta. Y esa integral se hace por partes 5 veces. Laborioso, tremendamente largo el problema. Y con la fórmula te va directamente la transformada. Y aquí viene la parte de la linealidad. La transformada de 4t cuadrada menos 5t cuarta. ¿A qué será igual esta transformada? Oscar Rojas. Aquí estoy, profesor. Veme diciendo cómo la voy a ir resolviendo paso por paso. Está un poquito complicado. Creo que yo tengo una idea, profe. A ver, te doy la palabra en unos 10 segundos. Primero le damos a Oscar la oportunidad para no dejarlo en visto. Y ahorita te atiendo, hija, sí, con mucho gusto. Si a Oscar nos tomamos desprevenidos es porque no estaba poniendo atención. A ver, Oscar, ¿estabas centrado en lo que estábamos haciendo o estabas en otra cosa? Sí, profesor, pero bueno, sí me tomó desprevenido este ejercicio nada más. Ahora sí, señorita, explíquele a su compañero de lo que se perdió. Pues básicamente es como las otras. Sería 4 por 2 factorial sobre s de 2 más 1. Y luego sería menos la otra parte de la misma. Sacamos al 4 y transformamos a t cuadrada, que es lo que acabas de decir. Y luego, menos, sacamos al 5 y transformamos a t cuarta. Y efectivamente, es como las otras. ¿Sí? ¿Cuánto vale la transformada de t cuadrada?
2 sobre S al cubo. Al cubo. Menos 5. ¿Cuánto vale la transformada de t cuarta? 4 factorial. ¿Cuánto es 4 factorial? 4 por 3 por 2. 24. Sobre S, Sobre S quinta. S quinta. Y entonces, multiplicas 4 por 2, 8. menos, multiplicas 5 por 24, voy a considerar como una competencia alcanzada que observando esto y haciendo un proceso mental, operaciones mentales, me des esto. Esto debe de quedar en tu mente como procesos de pensamiento. Si estás pensando es que estás haciendo estas operaciones. ¿Sí? Vamos a tratar de, en la medida de lo posible, no estar escribiendo todo esto, sino que tu mente sea capaz de procesar estas operaciones y dar el resultado. De lo contrario, estamos trabajando, ¿sí? Exceso y no está funcionando el propósito que es que la mente piense. Voy a poner un ejemplo más. Lo de arriba no sería 8S al cuadrado menos 120 sobre S a la quinta. ¿Por qué al cuadrado? Bueno, por lo del mínimo común denominador. Ok. Haciendo la resta, ¿verdad? Sí, sí, haciendo la resta, profesor. Sí, puedes hacer la resta y puedes tomar el común denominador, sería ese quinto. ¿Sí? Y arriba te quedaría 8S cuadrada menos 120. Sí, esto sí es correcto. Pues resulta, fíjense que hay un detalle interesante. Cuando nosotros estemos resolviendo ecuaciones diferenciales, la ecuación diferencial me va a dar la transformada así. Me va a dar mucho coraje porque si yo la tuviera separada, la podría resolver rápidamente. Y el problema va a radicar aquí, que de esta forma tengo que pasar a esta otra. Y voy a tener que utilizar la técnica de las fracciones parciales para poderla expandir. Ya estaremos viendo eso. Un ejemplo más. Por ejemplo, si tengo 3 menos 1/2 de t cúbica más 3/4 de t a la 8. ¿Cuánto vale la transformada de esta función? De manera directa. Alberto Pérez. Hola, profe. Váyame dando respuestas, Alberto. Sí, pues primero tenemos la constante y esa sería 1 sobre S. No es 1. No, perdón, 3 sobre S. 3 sobre S. Sí. Luego, el 1/2 lo sacamos como constante. Y eso multiplicaría a 3 factorial sobre S de 3 más 1. ¿Sí? Sí, pero simplifícalo, no me lo des así. Es que lo voy haciendo, profe. Ok.
Ayúdale, Ana. Ana, Anaya. ¿Puedo ayudar? Sí, profe. Ayúdale con eso. En la otra sería que es 3 factorial. No me digan 3 factorial, díganme ya cuánto vale 3 factorial. Sería 6. 6, ya multiplicado por el 1/2. No, serían 3. 3. Hasta allá tiene que llegar el pensamiento. ¿Sobre cuánto? T a la cuarta. S a la cuarta, digo. S cuarta. Más. Tienen que tener una calculadora porque estamos trabajando con números muy grandes. Factorial de 8. Factorial de 8 sería 3 cuartos. Serían 30.240 ya multiplicándolo. ¿Ya por Por el 3 3 cuartos? cuartos. Sí. 30.240. Ujú. Entre S a la 9. ¿preguntas? No, profe. Bien. Las otras 4 fórmulas hablan del seno de K por T, que vale K sobre S cuadrada más K cuadrada. Y la del coseno de KT vale S sobre S cuadrada más K cuadrada. Y hay 2 funciones que se llaman seno hiperbólico, que es K sobre S cuadrada menos K cuadrada. La diferencia entre el seno y el seno hiperbólico es que el seno tiene abajo una suma, ¿sí? Y el seno hiperbólico tiene una resta. Lo mismo con el coseno. Hay que revisar estas 4 fórmulas y tenerlas bien presentes porque se utilizan mucho. Si se fijan, estas funciones que están viendo aquí son las funciones que aparecieron cuando vimos las raíces de la ecuación auxiliar para la ecuación de segundo grado. Exponenciales, senos y cosenos. Y para reducción de orden multiplicábamos por una potencia de t, por eso tenemos t a la n. ¿Sí? ¿Tiene alguna relación con aquello que vimos en la unidad número 2? ¿Cómo se aplican estas fórmulas? Pues son muy sencillas también. Por ejemplo, si yo quiero calcular la transformada del seno de 4 veces t, aquí el parámetro k vale 4. La fórmula dice que vale k sobre s cuadrada más k cuadrada, y el cuadrado de 4 es 16, y se acabó. Ahí está la transformada. Si esta integral, mejor dicho, si esta transformada la hiciera por la integral que tiene la definición, me tardo media hora en resolverla. ¿Sí? Para eso las fórmulas me van a ayudar, sabiendo de antemano, pues que la transformada es una integral que tengo que hacer converger. ¿Sí? Como en estos ejemplos. Ya entendí que eso es lo que tiene que hacerse en una transformada. Bueno, ya están hechas las cosas, no vamos a inventar nada, todo ya está hecho. Lo que vamos a hacer es aprenderlas. ¿Sí?
Si yo tuviera que calcular la transformada de la función seno hiperbólico de 4t, esto sería lo mismo que 4 sobre s cuadrada menos 16. Y les hago una pregunta. ¿Sí saben lo que es una función hiperbólica? Según yo, tiene que ver algo con Euler. Tiene que ver con las funciones exponenciales. Miren, por si no lo saben, existe una función que se llama seno hiperbólico. Se le puede calcular a cualquier número. El dominio son todos los reales. Y queda definida de la siguiente manera. Es el exponencial de x menos el exponencial de menos x. Esto es un seno hiperbólico. Para no escribir esto, se llamaron seno hiperbólico. Y hay otra que se llama coseno hiperbólico de cualquier número x. Y se define como la suma de esas dos cantidades entre 2. Esta es la definición de función hiperbólica. ¿Sí? Por ejemplo, este seno hiperbólico sería lo mismo que tener e a la 4x menos e a la menos 4x sobre 2. Para no poner esta diferencia de funciones, le cambiamos el nombre. Y surgen de una geometría muy especial que existe que se llama geometría hiperbólica. La geometría que te enseñaron en la escuela se llama geometría plana. Siempre que dibujas, dibujas en un plano. Aquí dibujas triángulos, circunferencias, rectas, en una hoja plana. Pero ¿qué pasaría si tuvieras una figura como esta tridimensional y aquí quisieras dibujar un triángulo? El triángulo te iba a salir así. Como esto está curvo, los lados del triángulo iban a salir así. Y ahí ocurren cosas curiosas. Por ejemplo, la suma de los ángulos interiores del triángulo ya no suman 180. ¿Sí? O si en una esfera dibujas un triángulo, el triángulo se ve así. Córtale en una naranja un triángulo y vas a sacar una figura de ese tipo. Cuando dibujamos no en un plano, sino sobre superficies curvas, tenemos geometrías distintas. Y de ahí surge esto de la geometría hiperbólica y estas funciones. Vale la pena mencionar que las gráficas de estas funciones son algo especiales. Por ejemplo, el seno hiperbólico de un número X tiene esa gráfica. ¿Sí? Y el coseno hiperbólico tiene esa forma. Esas son las gráficas de las funciones. En sus calculadoras, si tienen su calculadora a la mano, en sus calculadoras hay una tecla que dice seno. Y ese es el seno trigonométrico, el que todos conocemos como cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero en sus calculadoras hay una tecla que dice HYP. Búsquenla, por favor. Sí, al lado del seno. Si ustedes presionan la tecla y luego el seno, en el display les va a aparecer así. Y si le ponen un número, les va a dar un resultado que equivale a calcular e al cubo
menos e a la menos 3 sobre 2. ¿Cuánto les da el seno hiperbólico de 3, chicos? 10.01. 10.01. ¿Qué sería lo mismo que hicieran esto? Para eso sirve esta tecla. Y la combinación con el coseno y con la tangente también te da senos hiperbólicos. Existen 6 funciones hiperbólicas. Seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólico, secante hiperbólica, cosecante hiperbólica y cotangente hiperbólica. ¿Hecho? ¿Cuánto vale la transformada del coseno de 2t? Si se fijan, todas las transformadas son fracciones propias. Todas las transformadas son fracciones. ¿Sí? S sobre S cuadrada más 4. ¿Cuánto? S sobre S cuadrada más 4. S sobre S cuadrada más 4, muy bien. Con un coseno siempre va la S arriba, con un seno siempre va la constante arriba. ¿Quién es la transformada del coseno de 8t? S sobre S cuadrada más 64. 8 al cuadrado son 64. Ah, no, perdón, Ah, no, sí, ¿Sí? sí. Sí. 8 sobre S cuadrado por 64. El que se eleva al cuadrado es el valor de K, y K vale 8. ¿Sí? ¿Qué cosas no puedo hacer con una transformada y las fórmulas? Si yo tuviera la t multiplicando al seno de t, esto no lo puedo hacer con las fórmulas. No puedo transformar productos. Multiplicaciones no, por el momento. Pero si fueran sumas o restas, es así. Por ejemplo, la transformada de una suma sería la transformada de t más la transformada del seno. La transformada de t vale 1 sobre s cuadrada. Y la transformada del seno de t vale 1 sobre s cuadrada más 1. El coeficiente que tiene la t aquí es un 1. Este es el valor de k. ¿Sí? Este es el valor de k en la fórmula que tenemos aquí. Esta k vale 1. K cuadrada también valdría 1. ¿Sí? Uy, ¿dónde ando? ¿Lo van entendiendo, chicos? Sí, perfecto. Y hay un teorema que dice así. Y f de s es la transformada de f de t. Esta es la función de s que resultó de transformar esta función f de t. Entonces, esto es interesante ver que si s tiende a infinito, ¿sí? El límite de la función f siempre debe de valer 0. Para todas las transformadas, con excepción de una, que ya hablaré de ella. Para no ser mentiroso, hay un caso nada más donde esto habrá que discutirlo. ¿Sí?
Pero lo que sí puedo decir, que si f es una función, el límite de su transformada vale 0. Si f no es una función, que va a ser un caso muy especial, no necesariamente tiene que valer 0. ¿A alguien se le ocurrió inventar una función que no es función? Y todo el mundo le creyó y le llaman función a lo que no es función. Y funciona, es lo interesante. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado hablar de un personaje en química que se llama Dirac? No, profe. Hay un personaje que ganó un Nobel que se apellida Dirac. Y tiene que ver con lo que es la mecánica cuántica. Y tuvo que inventar una función especial para explicar el salto cuántico de los electrones. Y funciona muy bien, pero no es función. Y permite ser transformada. Ya estaré hablando de ello. ¿Sí? Esta característica la van a tener todas las funciones cuando observes que la fracción tiene siempre una s en el denominador con un exponente mayor que la que puede haber en el numerador. Hace rato un compañero me dijo que podía yo simplificar esto. Y miren, el denominador tiene s quinta, el numerador tiene s cuadrada. El exponente más grande en el denominador siempre va a ser mayor que el exponente más grande del numerador. Eso me garantiza esto. ¿Sí? Si aquí hubiera, por ejemplo, un exponente más grande que el exponente que esté aquí más grande, esto no sería transformada de ninguna función. Habría algún error por ahí. O no sería transformada de Laplace. Todas las transformadas de Laplace me conducen a fracciones propias, no impropias. ¿Sí? Salvo en el caso de Dirac, pero es muy especial y no tiene nada que ver con esto. Las funciones elementales siempre me llevan a funciones racionales propias en la variable S. Muchachos, pasen una excelente tarde. Por favor, aplíquense para estudiar con relación al examen que van a presentar el próximo viernes. Se conectan a las 5 de la tarde a la plataforma Schoologic, hacen su examen, va a haber un link para subir la evidencia más tarde y el fin de semana les encargo mucho, por favor, el portafolio de evidencias para que yo califique y les asigne resultados, si es posible, el mismo domingo en la noche o a más tardar el lunes por la mañana. Sí, Salvador, te escucho. Le hablo por el chat. Sí, ya lo estoy leyendo. El examen lo apliqué hace 15 días, Salvador, casi.